Ya, en la clase anterior alcanzamos a llegar hasta esta parte en la cual estamos abordando todo lo que dice relación con la cantidad de aire que puede llegar hasta el alveolo, que es la zona de intercambio, y de qué manera entonces, desde el punto de vista anatómico también era relevante darse cuenta que teníamos una situación que es los tamaños alveolares. Los tamaños de los alveolos son distintos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista físico de la esfera, ya habíamos quedado en esta parte en que podemos concluir que, de acuerdo a lo que está, a ver, aquí, en lo que está señalado acá, la presión de la esfera, ¿no es cierto? O sea, la presión de este volumen va a tener relación directa con la presión que nosotros tenemos a nivel del entorno de esta esfera, ¿ya? Y va a estar correlacionado también de manera inversamente proporcional al radio. Por lo tanto, mientras mayor el radio, la presión va a ser menor, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto no va a tender aquí eh, a, a colapsar. En cambio, los que son más pequeños, ya va a tener una presión de esfera, una presión del entorno que va a tender a colapsar el alveolo más pequeño y por lo tanto nos vamos a quedar sin la oportunidad de tener esos alveolos funcionales porque van a estar colapsados y vamos a tener entonces una superficie finalmente que va a estar en condiciones de poder llevar a cabo el intercambio de gases. Como eso no es provechoso, entonces aquí es donde entra de manera muy relevante a jugar un rol, digamos, en términos de mantención de estos alveolos pequeños, el surfactante, ¿ya? Y aquí se puede ver entonces en las flechas cómo influye esta presión. Aquí tenemos un alveolo grande, tiene flechas pequeñas, que en el fondo representan de acuerdo a esta ecuación, con un radio grande, una presión de esfera menor. Y cuando hablamos de un alveolo más pequeño, estas flechas son más grandes, lo que quiere decir que este alveolo va a colapsar. Ahora, el surfactante, el rol que tiene, ¿cuál es? Entonces, igualar este tipo de presiones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, nosotros vamos a ver que en vez de colapsar los chicos, ¿no es cierto? Enviando todo el aire hacia los alveolos cada vez más grandes y que se hacen con presión cada vez menor por el tema del radio, que se van dilatando. Entonces, vamos a ver que la forma en la cual nosotros podemos hacer el balanceo en el fondo de esta superficie que esté recubierta con surfactante y de las presiones, que es lo más relevante. Entonces, vamos a ver que este mantiene tanto los alveolos pequeños como los grandes y por lo tanto nosotros vamos a tener una superficie no más grande porque en el fondo no vamos a tener más alveolos en los pulmones, pero sí funcionalmente eh, compatible con un aumento, ¿no es cierto?, o con una cantidad óptima de sitios de intercambio gaseoso. Eso sí. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos en términos prácticos de estos alveolos, a veces uno puede quedarse con la idea también de que estos alveolos jamás colapsan. Y la verdad es que colapsan siempre, a cada rato. Cuando ustedes están exhalando, cuando están botando el aire, sus alveolos colapsan y todos empiezan entonces a juntarse. Esta pared que está aquí, junto con esta que está acá, ¿no es cierto? Empieza a botar el aire, sobre todo en las bases pulmonares de la persona, y por lo tanto estos dos se tienden a colapsar y quedar juntos. ¿Ya? Pero el surfactante también. Recuerden que tiene una suerte como de detergente, entre comillas, y básicamente es lo que logra que nosotros tengamos una separación de las paredes, ¿no es cierto?, de este alveolo una vez que se insufla de nuevo, o sea, que empieza a ingresar aire. Por lo tanto, tiene ese rol que es muy importante, ya esta estructura del surfactante, que vimos que tenía fingolípidos y también algunas pocas proteínas, y que va a permitir que permanezcan abiertos estos espacios de intercambio gaseoso. Bueno, aquí vamos a entrar a otra parte que es bastante también importante y dice relación con la movilidad que nosotros tenemos del aire en el espacio, ¿no es cierto?, de transporte gaseoso, ¿ya? Lo que estamos incorporando siempre en nuestros pulmones es aire, y para incorporar el aire, entonces, ¿qué debería pasar a nivel del alveolo? La presión respecto de la presión atmosférica, ¿cómo debería ser? ¿Qué piensan ustedes?
¿Cómo piensan que debería ser esta presión en los alvéolos? ¿Debería ser igual, superior, inferior? ¿No afecta? ¿Cómo debería ser esa presión en el alvéolo respecto de la presión atmosférica? La verdad, profe, yo no sé. Pero bueno, la idea es irlo aproximando, pues sí, para eso son las clases. Si nosotros queremos hacer un movimiento de aire, ya, por ejemplo, imaginémonos, no sé, el viento. ¿Por qué hay viento? Porque el aire, una masa de aire, se desplaza de un lugar a otro, ¿ya? Y nosotros vemos que hay viento y ese viento mueve la hoja de los árboles. O también podemos verlo en el agua. ¿Por qué el agua corre y no se queda en el lugar que está? Porque siempre tiene una movilidad. Y hago la comparación de los dos porque básicamente obedecen a reglas más o menos parecidas, ya tanto el aire como el agua, entre comillas. ¿Por qué se desplazan? Porque nadie los ha tocado. O sea, y no tenemos una máquina que esté con un ventilador y que esté empujando el aire, por ejemplo. O una bomba que esté en un río moviendo el agua. No, el río se mueve solo. ¿No? Bueno, en el caso del agua es más o menos simple. Nosotros vemos que habiendo desniveles, siempre el desnivel va a hacer que el agua circule de un lugar que está más alto al que está más bajo. ¿Ya? En física ustedes eso lo tienen que haber visto en algún minuto, incluso en el liceo. Eso es lo que nosotros llamamos energía potencial. Entonces el agua se encuentra a una altura, ahí hay una energía potencial y después nos encontramos que hay una altura inferior y por lo tanto esa energía cinética que se imprime en el agua es la energía potencial transformándose en energía cinética. ¿Ya? Y la velocidad llegará abajo con una velocidad X, digamos, que va a depender de en la distancia recorrida, del roce que tenga, de la altura entre un sitio y otro, o sea, cuánto es el desnivel. Y eso nos puede dar a nosotros ya un valor claro que es calculable y que podemos decir, bueno, la velocidad del agua al llegar a este otro lugar va a ser tanto. En el caso del aire también, pero en vez de tener estos desniveles de energía potencial, nosotros sabemos que el aire se va a mover en términos de diferencias de presiones, ¿ya? Por lo tanto, si hay viento, quiere decir que hay un lugar en esta área, no sé, en la séptima región, va a haber un lugar en que hay menos presión, va a haber otro lugar en donde hay mayor presión, y el aire simplemente se va a mover, digamos. O sea, no tiene mayores opciones, habiendo diferencia de presión. Entonces, haciendo ese análisis que es como más mundano, ¿cómo debería ser la presión en el alvéolo si nosotros queremos movilizar aire efectivamente desde el entorno nuestro al interior de nuestros pulmones? ¿O da lo mismo? ¿A alguien se le ocurre? ¿O que plantea algo? Sí, total, caso estoy yo, digamos. Los profes son los que vamos orientando cuando alguien no dice de manera plena una cosa que es lo que estamos conversando. En el colegio nunca hicieron el experimento ese de una botella en que tú ponías un globo o dos globos dentro de esa botella, lo cerraban por abajo con una cosa plástica y lo hacían después movilizar aire y veían qué pasaba con los globos.
¿No? ¿No se acuerdan? ¿O no lo hicieron? ¿No? Bueno, a ver, aquí les voy a mostrar un video, a ver si ayuda a aclarar un poco mejor esto. Ya, aquí ustedes pueden ver que se está representando lo que es el árbol respiratorio, ¿no es cierto? Completo. En este, si ustedes observan, se representa de manera bastante clara lo que es los distintos lóbulos, superior, medio, inferior. Y aquí está la vía de transporte de aire, ¿no es cierto? Desde el inicio de la vía respiratoria baja, que es la tráquea, ¿no es cierto? Y aquí lo que se va a observar es cómo nosotros vamos a tener un juego de presiones ya dentro de todo este sistema. Entonces, primero que aparece aquí, si ustedes se fijan, está como la presión P es presión, y P, ¿no es cierto?, que es de las pleuras o del espacio interpleural. Recuerden que esto está recubierto con una pleura que es la visceral que está aquí, adherida al órgano, ¿ya? Y tenemos una pleura parietal, ¿ya?, que está unida, en este caso, a la caja torácica. Cuando nosotros vemos el juego de presiones entre las dos pleuras, obviamente aquí tenemos una cuestión que es tremendamente importante. Primero, en la pleura que está unida a la caja torácica, esta obviamente no puede colapsar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si no puede colapsar, vamos a tener siempre una fuerza de tensión que va a estar aquí en esta área, desde la caja torácica, en unión, obviamente, con la otra pleura, que va a haber una tensión en que la caja torácica va a tender a tirar esto hacia la zona externa, ¿no es cierto?, hacia acá, y vamos a tener el pulmón, o el parénquima pulmonar, el tejido del pulmón, que fíjense que este es retráctil. Por lo tanto, entre comillas, muy entre comillas, es como si fuera un elástico. Y este lo que va a tender siempre a hacer es a colapsar. ¿Por qué? Porque el tejido pulmonar es colapsible por su naturaleza. Ya recuerden que tiene elastina, tiene colágeno de manera bastante importante. La elastina le da esta característica elástica y de colapso, ¿no es cierto?, de que tienda esto a tener un tamaño siempre muy pequeño. Y el colágeno que le da la máxima distendibilidad posible a este tejido pulmonar. ¿Ya? Entonces, en las pleuras vamos a tener siempre estas dos fuerzas, ¿ya? Una presión que va a estar dada entonces por la pleura parietal y por la pleura visceral. Por lo tanto, si yo pongo un manómetro aquí al medio, ya un manómetro, un instrumento que me sirve para medir presiones, yo voy a ver que siempre, ya en este espacio, ojo, un espacio también virtual, por eso lo hice aquí en inglés, ya un espacio virtual en el cual nosotros vamos a poder medir, entre comillas, qué pasa con la presión entre las pleuras. ¿Ya? Como esto está siempre en tensión, entonces uno puede ya dilucidar de que vamos a tener aquí una presión de tipo negativa. ¿Ya? Ahí vamos a seguir viendo el video. Y hay una cuestión importante que está escrito también aquí abajo, es que obviamente la presión en las pleuras va a ser menor de lo que nosotros tenemos en la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está en tensión, está tirando. ¿Ya? Después nos interesa saber, bueno, ¿y qué pasa con la presión acá? La presión en el alveolo. ¿Por qué? Porque el alveolo es el que está esperando que ingrese el aire para llevar a cabo el intercambio gaseoso. ¿Ya? Si nosotros no tenemos flujo de aire, entonces el alveolo no se va a llenar y por lo tanto no va a poder realizar el proceso de intercambio de oxígeno y CO2 que esperamos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros si vemos que no hay movilidad de aire, la presión alveolar y la presión atmosférica son iguales. Ya es la única razón por la cual no debería existir ese tipo de presiones. Y lo otro es una tercera presión que aparece aquí, que es la transpulmonar, y que está dado, ¿no es cierto?, entre la presión alveolar y la presión, ¿no es cierto?, de tipo interpleural, que está aquí la fórmula,
y por lo tanto esta presión transpleural, ¿no es cierto?, vamos a tener en condiciones estáticas que va a ser negativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vamos a tener una presión que es positiva desde el punto de vista de la caja torácica y vamos a tener una tensión que está dada por el parénquima pulmonar, entonces aquí va a haber una presión ya que es la única forma para que esto esté en equilibrio. Recuerden que en física tenemos una ley que es la de acción y reacción, por lo tanto si una tira, la otra tiene que estar empujando, por decirlo de alguna manera. O sea, en el fondo los módulos tienen que ser iguales de las dos fuerzas en sentidos opuestos, ¿ya? Eso también es importante que lo tengan presente. Y nosotros vamos a ver entonces que en términos de presión se va a hacer la toma de presión no en milímetros de mercurio, sino que, como ustedes pueden ver aquí, se va a hacer en centímetros de agua, ¿ya? Averigüen ustedes, para no entrar en detalle en la parte física, cuál sería la diferencia en términos de longitud de una columna. Recuerden que el experimento que hizo Torricelli, ¿no es cierto?, cuando desarrolló esta medición de presión atmosférica, él lo hizo con mercurio, pero también, y una columna que en el fondo uno toma una especie de probeta, la pones en un contenedor con mercurio, ¿no es cierto?, en un balde con mercurio, y tú lo pones ahí y mides cuánto es la altura que alcanza el, la columna, ¿no es cierto?, mercurio dentro de esta probeta. Bueno, calculen ustedes y vean cuál sería la altura que tendría si este mismo experimento lo hacemos con agua, ¿ya? Eso no es muy difícil y lo pueden revisar también dentro de la parte de física que ustedes abordaron en el año pasado. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a medir esto en términos de centímetros de agua, ¿ya? No en milímetros de mercurio. Vamos a tener allí entonces una presión que es la transpleural, vamos a tener la presión alveolar y, ¿no es cierto?, vamos a tener aquí la de las pleuras. Entonces, si nosotros vemos esto, obviamente la presión alveolar es cero y quiere decir que el aire no entra ni sale, porque no hay diferencia de presiones. Lo que yo les decía con las presiones atmosféricas. Si hay aire, hay movimiento de aire, hay viento, ya porque lo vemos que las ramas de los árboles se mueven, no lo sentimos, es porque obviamente hay una presión mayor en algún lugar y el aire está yendo de la presión que es mayor al lugar en donde la presión es menor. Aquí va a ocurrir lo mismo. Nosotros vemos que a nivel alveolar, la presión del alveolo, ¿no es cierto?, va a ser una diferencia neta de cero con la presión atmosférica, por lo tanto, no hay movimiento de aire. Pero para que esto se mantenga así en equilibrio, sabiendo que hay una presión negativa entre las pleuras, porque está esta tensión que les he explicado, debe existir necesariamente una presión igual e inversa en términos de sentido de esta presión transpulmonar, ¿no es cierto?, que es la que está dando entonces el tejido pulmonar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos en la inspiración una variación de presiones? Lo obvio es que la presión a nivel del alveolo debe ser menor a la que nosotros tenemos dentro, ¿no es cierto?, que tenemos, perdón, en el ambiente. Y ahí vamos a observar que efectivamente cuando se inicia el proceso de inspiración, esta presión se hace cada vez más negativa, ¿ya? Y eso va a permitir que nosotros tengamos, fíjense, menos 5,8, 6, 6,8, y aquí se hace negativa la presión del alveolo respecto de la presión ambiental, ¿ya? La presión atmosférica, que está aquí afuera. Ya va de atrás, pero siguiendo este cambio de presión, si se fijan, que es la presión transpulmonar. Y obviamente la presión transpulmonar con la diferencia de presión que existe en el alveolo, o sea, menos el menos 0,5 me da más, me va a dar 6,8. ¿Se fijan? Miren, la suma de los dos. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que las pleuras fueron haciéndose cada vez más negativa la presión, dado que se distendió la caja torácica, nosotros vemos que el parénquima pulmonar o el tejido del pulmón va a tender a tirar con más fuerza, ¿ya? Y la diferencia de tensión entre la transpulmonar y la pleural es la presión que nos da en este caso negativa en el alveolo. Si está en menos 0,5, quiere decir entonces que el aire va a ingresar en los pulmones, ¿ya? Y va a llegar hasta los alveolos y vamos a poder llevar a cabo procesos de intercambio respiratorio, ya con los gases que ya les comentaba. Si se fijan aquí, nosotros vamos teniendo una disminución de la presión interpleural y por lo tanto vamos disminuyendo del valor inicial, que eran 8, ya a menos 7, hasta llegar a menos 5, y vamos a ver que la presión alveolar empieza a ser cada vez menos negativa,
pero sigue siendo negativa, por lo tanto sigue entrando aire mientras esto es negativo, hasta que se hace positiva. ¿Se fijan? Miren, ahí llegó a 7,5, la presión atmosférica con la del alveolo es la misma, por lo tanto no se mueve aire para un lado ni para otro. Y después empieza a ser superior la presión transpulmonar, que presiona entonces aquí, se fijan, al alveolo para que tenga una presión positiva. Y como la presión aquí es mayor que en la atmósfera, vamos a tener que el flujo de aire es hacia afuera de la estructura pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, funcionalmente, cuando nosotros vemos esto, hay un juego de presión importante que va a ser la presión principalmente en las pleuras, que fíjense, ojo, siempre es negativa, porque las pleuras están siempre en tensión, ¿ya? Y tenemos la presión transpulmonar, que siempre es positiva, ¿ya? Pero va a ser más o menos positiva, o entre las pleuras más o menos negativa, en función de la dinámica respiratoria, ¿ya? Aquí podemos ver que está el máximo de presión, en donde tenemos obviamente la mayor velocidad que se puede alcanzar en salida del aire. Esto es una respiración normal, ojo, ¿ya? No estamos hablando de un ejercicio ni forzado, respiración normal. Por lo tanto, si nosotros hiciéramos el cálculo de la cantidad de aire que puede entrar, también lo podemos hacer. En química, ustedes vieron la ley de los gases. Ahí teníamos la ley clásica, digamos, que es la presión por volumen es igual a la cantidad de moles, la constante de los gases y la temperatura. Por lo tanto, yo teniendo claro cuál es la cantidad de volumen que tengo aquí, ¿ya? Y cuántos moles puedo incluir, recuerden que un mol de moléculas gaseosas normalmente es 22,4 litros, ¿cierto? Entonces ahí podemos calcular básicamente en función de la diferencia de la presión que tenemos entre la parte externa e interna del alveolo, en función de la temperatura y en función de eh, la intensidad de las presiones, cuál sería la movilidad que habría en términos netos de la masa de aire que va a ingresar a nuestros pulmones. Como les decía, esto es en reposo, ya por lo tanto la movilidad que existe de aire es más baja que la que nosotros tendríamos en ejercicio. Cuando ustedes se ponen a correr, obviamente hay mayor cantidad de respiración por minuto, ¿no es cierto? La frecuencia respiratoria aumenta. Y por lo tanto vamos a tener también una cantidad que va a ser mayor en términos de movilidad de masa de aire. O sea, el número de moles va a ser mayor, ¿ya? Bueno, esto venía por aquí. Ya. Ahora entonces vamos a ver que con esa presión que es de tipo positiva, ya que lo que estábamos viendo recién, va a empezar el aire a circular desde los alveolos, desde la zona interna pulmonar, hacia afuera, ¿ya? Y aquí adquiere, como les decía, la mayor velocidad y por lo tanto va a ser la inspiración la expiración más rápida que vamos a tener, ¿ya? Por lo tanto, esto llega a un equilibrio, llega a un punto en el cual vamos a haber eliminado el aire que teníamos por movilizar, ¿ya? Y vamos a tener entonces nuevamente nuestra situación inicial, que la presión interpleural es de menos 5 y la de parénquima que es de más 5. Y en el alveolo es 0, por lo tanto aquí no entra ni sale aire. Fíjense una cosa, en el dibujo este también está bien mostrado, ¿no es cierto?, que la zona que se distiende y que moviliza es la que está aquí en el parénquima pulmonar, las bases, la zona superior. Pero también, fíjense que tenemos en los alveolos una cantidad importante de la cercanía de esto, de tejido parenquimatoso, que es el que está dando cuenta de la cantidad, básicamente, uno, de movilidad de. Ya, eso es importante, como les decía, después en un práctico lo vamos a calcular. Y también vamos a tener ahí eh, una cantidad, si ustedes lo observan, tenemos tejido que no es colapsible, por ejemplo, la tráquea y las vías bronquiales inmediatas, estas que están aquí, ¿se fijan? Bueno, estas no colapsan porque tienen cartílago. Y por lo tanto se transforman en un espacio, entre comillas, muerto, porque no importa la cantidad de aire que esto almacene, ¿no es cierto?, que pueda contener, esa cantidad de aire siempre va a estar dentro de la vía respiratoria, porque no podemos, como les decía, colapsarlo, ¿ya? Así que eso también es importante tenerlo presente, porque al momento de llevar a cabo todo lo que es la movilización de gases, va a ser importante.
Lo voy a colocar el video de nuevo para que lo vean. Ya, entonces ahí ya con eso uno queda más o menos claro de que hay un juego de presiones importante. Tenemos también volúmenes que van a ser distintos dependiendo cuál va a ser la actividad que uno esté desarrollando, si estamos en reposo haciendo ejercicio. Y dentro de esto entonces es importante que abordemos las propiedades mecánicas del pulmón, ¿ya? Y aquí podemos ver que se encuentra un registro de lo que es la movilidad de aire en dos condiciones, ¿ya? Primero tenemos acá, si ustedes se fijan, una oscilación. Aquí estoy inspirando, tomo aire, después lo boto, ¿no es cierto? Pero de manera normal y en reposo. O sea, lo que están haciendo ustedes ahora, si están tranquilos y sentados. Pero ¿qué ocurre? Yo puedo decirles ya, respire tranquilo, y alcanzan a respirar, inspirar 3 veces, y después les digo, tome todo el aire que pueda, todo. O sea, todo, 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 lleno el pulmón, siente que finalmente ya no puede colocar más aire, ya no puede inspirar más. Y después les pido que boten el aire, y que cuando lo boten sigan botando, no vuelvan a inspirar, y boten todo, 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 ¿no es cierto? Lo que pueden movilizar y lo que pueden botar. Entonces normalmente uno se llega a poner incluso un poco rojo porque cuesta efectivamente poder botar el aire, y hay que hacer un trabajo importante con la musculatura accesoria, ¿ya? En la clase anterior ya vimos que la musculatura accesoria para inspirar son el músculo escaleno, esternocleidomastoideo, ¿no es cierto? Y que son todos los que elevan básicamente las costillas junto con los intercostales. Y también vamos a ver que tenemos la participación de la musculatura de tipo abdominal, recto anterior, ¿no es cierto? Oblicuo mayor, oblicuo menor, bueno, todo lo que ustedes aprendieron en anatomía, y que son los que van a traccionar los músculos, ¿no es cierto? Eh, que movilizan lo que es la parte costal, ya, de las costillas, hacia abajo, cuando nosotros queremos eliminar básicamente todo el aire que podemos movilizar en nuestros pulmones. Y eso es lo que hacemos en esta parte, ¿ya? Nosotros contraemos el abdomen y eliminamos todo lo que podemos, hasta que llega un punto en que es imposible botar más. O sea, aunque quiera, no puedo, ¿ya? Bueno, cuando ya no pueden ustedes botar más aire, ¿ya? Y hagan la dinámica si quieren, hagan la prueba, siempre va a quedar una cantidad de aire, ¿ya? Y esa cantidad de aire que queda aquí es lo que se denomina el volumen residual. ¿Por qué? Porque el residuo de aire que queda después que tú has movilizado todo lo que has podido movilizar. Ese volumen residual puede variar un poco entre una persona y otra, ¿ya? Normalmente no varía mucho, y cuando varía es porque pueden haber algunos tipos de patología, ¿ya?
También la oscilación que nosotros tenemos en una persona adulta, ya como todos ustedes, esto es de unos 500 ml, más o menos. ¿Ya? Eso es lo que oscila normalmente cuando uno está en reposo y tiene esta respiración normal. Bueno, esta oscilación de respiración en reposo de 500 ml es lo que se llama aquí VC, ¿ya? Volumen corriente. ¿Ya? Por lo tanto, lo que yo movilizo en reposo, que es volumen corriente, y lo que voy a poder movilizar, ¿no es cierto?, de manera completa, de que inspiro completamente y expiro todo lo que puedo, ¿ya? Eso es lo que se denomina, y que está acá, la capacidad vital, la capacidad vital, ¿ya? Esta capacidad vital, entonces, ¿por qué se llama así? Bueno, porque es la capacidad que tengo de poder incorporar aire en mis pulmones para el intercambio gaseoso y es lo que me permite vivir, ¿ya? Es lo máximo que yo puedo movilizar cuando estoy en un ejercicio intenso también, ¿ya? ¿Qué ocurre? Normalmente esta capacidad vital va dentro de los 5, ¿no es cierto?, o 4, algo litros. En un adulto normal, ya nosotros tenemos que el volumen completo del pulmón bordea los 6 litros de persona, depende si también tiene actividad y preparación física, todos esos factores pueden influir en alguna medida. Y aquí también podemos observar que tenemos por sobre esta capacidad, ¿no es cierto?, de movilizar de manera lenta este volumen corriente. Y por debajo de este volumen corriente también dos denominaciones. Bueno, estos volúmenes que están aquí, ya cuando uno inspira todo lo que puede, por sobre la capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos de reposo, ya, bueno, por sobre el volumen corriente, que hasta el máximo, ahí tenemos un volumen de tipo respiratorio de inspiración, que este es un volumen de reserva, o sea, es la cantidad de aire que yo puedo movilizar cuando estoy inspirando de manera forzada, ya, porque estoy haciendo ejercicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo un volumen residual inspiratorio, que está aquí, y también voy a tener una capacidad respiratoria de movilizar aire para botarlo, como ya habíamos conversado. Y esto es lo que se denomina entonces el volumen, ¿no es cierto?, del tipo residual expiratorio. Por lo tanto, aquí una de las cosas importantes es tener claro eso. Tenemos nuestro volumen corriente, un volumen residual inspiratorio y expiratorio, y tenemos nuestra capacidad vital, que es el aire que nosotros podemos movilizar para el intercambio gaseoso. Eso es elemental que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Por debajo de esto, nosotros tenemos nuestro volumen residual, que no vamos a estar sacando esa cantidad de aire de la vía respiratoria, por lo tanto siempre va a quedar adentro del pulmón, lo que está en la zona no colapsible, y vamos a tener una capacidad pulmonar total que va a estar dado entonces por la suma de la capacidad vital más el volumen este residual, ¿ya? Y aquí se pueden hacer y sumas y obviamente nos va a cuadrar todo dentro de lo que yo les he estado comentando. Obviamente, para poder llevar a cabo este proceso de inspirar y expirar ya completamente todo el aire que nos puede caber en los pulmones y después que podemos botar, esto tiene que hacerse con un esfuerzo. Por eso lo que está acá también se denomina la capacidad vital forzada, ¿ya? Entonces yo voy a forzar, voy a inspirar de manera muy intensa hasta completar el pulmón, ¿no es cierto?, con todo lo que le pueda caber de aire, y después elimino todo el aire hasta todo lo que yo pueda eliminar. Y para eso hay que hacer este esfuerzo con la musculatura estriada que yo les comentaba. Por lo tanto, tiene esa denominación, capacidad vital forzada, ¿ya? Allí hay algunos exámenes, después lo vamos a ver más adelante, que se pueden hacer también, en los cuales yo puedo determinar si la cantidad de aire que está movilizando el paciente está dentro de los rangos normales. Aquí ustedes pueden ver que esto es una espirometría normal, ¿ya? Y vamos a ver que se moviliza desde los 1,2 litros hasta los 6 litros, ya en esta capacidad vital forzada que yo intencioné en el paciente. Y por lo tanto vamos a poder llevar a cabo entonces una medición de determinación de volúmenes pulmonares, dependiendo si la persona va a tener una movilización forzada que va a ser menor y en qué condiciones va a ser menor, ¿ya? Así es que bueno, eh, les voy a colocar esto también para que ustedes lo vean, cómo se lleva a cabo una prueba de espirometría, que normalmente es lo que le hacen, digamos, cuando una persona tiene asma u otro problema pulmonar.
buenos días, Sergio. ¿Todo bien? Sí, bueno, Bueno, vamos haciendo, ¿no? más o menos. Perfecto. Vamos a hacer la espirometría. De lo que consta, ¿vale? La boquilla. Pondremos la boca bien cerrada, pinzas en la nariz, iremos respirando normal, ¿vale? Cuando yo te avise, cogerás bien hondo al máximo, llenando los pulmones. Una vez lo tengamos, sacarás de golpe y alargaremos todo el aire que puedas, ¿vale? Esta maniobra la haremos como mínimo 3 veces. Si son 3 iguales, ya lo tenemos. Si no, haremos alguna otra más. Pues ahora vamos a empezar. Vamos a montar la boquilla. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ya que tenemos montada la boquilla, bien sentado, perfecto. Venga. Coges esto, tú dentro de la boca. Vale. Perfecto. Vale. Respira tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Sopla fuerte. Tira, tira. Suave seguido. Todo el aire que puedas. Suave, sin apretar. Largo, largo, largo. Cuando no puedas, respiras tranquilo y sacamos la boca. Normal. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos a hacer otra. Respiras tranquilo, Sergio. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Perfecto. Cogemos hondo. Y ahora sopla fuerte. Suave y seguido. Vacía todo el aire que puedas. Todo. Todo. Vacía al máximo. Todo el aire que puedas. Cuando no puedas más, respiramos tranquilo. Vale. Respira tranquilo. Descansamos un poquito. Perfecto. ¿Todo bien? Vale. Vamos a por la siguiente. Perfecto. Todo tranquilo. Venga, vamos a por la tercera, Sergio. Muy bien. Respira tranquilo. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Normal. Muy bien. Llena. Sopla fuerte. Largo, suave y seguido. Largo. Todo el aire que puedas. Suave. Suave. Cuando no puedas, Sergio, respira. Venga. Normal. Perfecto. ¿Vas bien? Sí, ¿Sí? Venga. un poco cansado, pero bien. Bueno, ya es lo que toca. Bueno, lo que hizo observar eran 3 mediciones, como decía la persona que estaba explicando, de una inspiración y expiración forzada, ¿no es cierto? En este caso nosotros lo que estamos haciendo es justamente intencionar poder tener una movilidad completa y determinar cuál es la cantidad de aire que pueda movilizar la persona, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver que la movilización de aire, si ustedes se fijan en esta curva, lo que está representando es el porcentaje de la capacidad pulmonar total, ¿no es cierto? Está en inglés, por eso dice TLC, se lee al revés. Capacidad, ¿no es cierto? Long pulmón y total. Y podemos ver que al inicio, cuando nosotros hacemos la movilización de este aire de manera forzada, vamos a tener una posibilidad de hacerlo con una velocidad mayor y a medida que vamos acercándonos al llene completo o a la expulsión completa, ¿no es cierto?, del aire, vamos a ver que esa velocidad va a tender a cambiar. Entonces aquí ustedes pueden observar que la movilización del aire, aquí está volumen residual, miren, ya, aquí está, volumen residual, vemos cuál es la variación de las presiones pulmonares y en centímetros de agua. Y vamos a ver también qué podemos calcular. ¿Qué cosa? Que la movilización no es una recta. Aquí no tenemos una recta de esta naturaleza, ya como normalmente la hemos visto en muchos gráficos. No es así. Sino, si se fijan, se va dando una especie de curva. ¿Y qué pasa con la curva? Aquí nos representa la presión transpulmonar, o sea, a una pequeña presión, la cantidad de volumen que yo estoy movilizando de aire es bastante grande. Pero a medida que yo me acerco hacia el llene completo, el porcentaje, ¿no es cierto?, al 100% del llene de la capacidad pulmonar, yo voy viendo que esto se hace cada vez más chato, más chato. Ya la curva se aplana aquí arriba, llega a un plató. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Vamos a ver que la cantidad de presión que nosotros vamos a tener que ejercer para avanzar desde allí hasta acá va a ser tremendamente grande, o sea, va a ser mucho más grande que esto, fíjense, va a ser una
variación de presión de naturaleza, va desde de los 25 hasta los 30 más o menos. En cambio aquí apenas uno alcanza unos 2 milímetros, ¿no es cierto?, unos 2 centímetros de agua de presión. Bueno, aquí va a ser mucho más, va a ser unos 5 para movilizar una cantidad de volumen muy, muy pequeño. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, yo ya le había dicho que nosotros tenemos en el parénquima pulmonar una estructura, una condición tal que esto nos permite tener entonces un pulmón que es insuflable, ¿no es cierto?, que va a tener una capacidad de distensión bastante grande y por lo tanto eso va a estar dado por el colágeno, la elastina principalmente, más las otras estructuras pulmonares, o sea, todo lo que es la vía aérea, la musculatura lisa, ya les había comentado eso. Bueno, ¿qué ocurre? A medida que yo distiendo cada vez más el pulmón, vamos a tener entonces una suerte de oposición por parte, sobre todo del colágeno, que no es tan elástico. La elastina sí, es súper elástica, esa proteína, pero el colágeno no. Entonces, mientras yo más distiendo el pulmón, el colágeno tiende como tiende a ir a restringir o tiende a limitar ya en un máximo la distensibilidad pulmonar. ¿Ya? Y eso entonces va a hacer que a nosotros nos cueste más colocar más aire en el pulmón una vez que este está más lleno. Y cuando está ya en una cantidad de volumen normal el pulmón y yo incorporo aire en un inicio, eso va a ser más rápido porque puedo incorporar harto aire y en este caso el colágeno todavía no está tan tenso. Pero a medida que yo voy distendiendo el pulmón, el colágeno se pone cada vez más tenso hasta que vamos a tener también la limitación de la capacidad pulmonar, o sea, de lo que nuestras costillas nos dan en el tórax, en el volumen, para movilizar. Por lo tanto, se juntan estos factores y nosotros vamos a ver que la movilidad que hay ya en función de la variación de presión de volumen de aire va a ser distinto a medida que nosotros vamos llenando. Y a medida que también vaciamos esto rápidamente, vamos a tener que va a ser lo opuesto. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros podemos tener esta gráfica en la que vamos haciendo un estudio de cómo es la variación de la presión, ¿no es cierto?, que se requiere para movilizar un volumen X de aire, y vamos teniendo entonces este registro que nos permite también tener una característica de lo que es la naturaleza del parénquima pulmonar. Hay una gráfica que es normal, hay una gráfica, o muchas gráficas, que representan algún tipo de patología, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a medir una capacidad que tiene el tejido parénquima pulmonar que corresponde a la distensibilidad, ¿ya? Y en lo que yo les comentaba recién, vamos a ver aquí cómo varía de acuerdo al nivel de llenado. Y se va a requerir mayor presión para aumentar el volumen, pero cada vez esta va a ser proporcional dependiendo del nivel de llenado que nosotros tengamos. Y aquí está nuevamente la misma gráfica anterior, porcentaje, ¿no es cierto?, de la capacidad pulmonar total hasta acá, y vemos cómo estas pendientes que se trazan acá respecto de la curva van a ser distintas. Y por lo tanto, vamos a poder movilizar más o menos aire. Entonces, esto tiene una dinámica, tiene un cálculo, tiene una proporción. Y yo puedo ver que la distensibilidad pulmonar, que está representado por CL aquí, esta capacidad del pulmón de distenderse, va a depender exclusivamente de la variación que va a haber de volumen con respecto a la variación de presión, ¿ya? O sea, el dB a dP. Y eso ustedes en matemática también lo vieron, cuando nosotros tenemos un dB, una variación de algo con respecto a algo, es una derivada, ¿no es cierto? Y por lo tanto nosotros podemos tener aquí un computador que pueda estar acoplado a esta variación ya en la movilización del aire y en la medición de la capacidad, y yo voy a poder obtener entonces matemáticamente mi capacidad de distensibilidad pulmonar, sabiendo cuánto es la variación de volumen que hay con respecto a la presión, ya en un flujo de aire determinado, ¿ya? ¿Qué ocurre en términos prácticos también? ¿Ya? Así que, bueno, aquí no voy a entrar en el tema matemático, pero sí podemos analizar, como les decía, desde el punto de vista de la matemática, ¿no es cierto?, de derivada, puntualmente, cómo vamos a llevar a cabo entonces todo procesamiento de datos para obtener la información que nos es útil. Y en este caso aquí es lo que nos sirve a nosotros, ¿ya? Por ejemplo, una persona que va a tener entonces un pulmón completo, ¿ya? Y yo voy a tener una distensibilidad del pulmón que va a estar dado dentro de los rangos normales. Entonces yo voy a tener que la persona va a estar movilizando, ¿no es cierto?, 1 litro de aire
con una diferencia de presión de 5 centímetros de agua. Eso me va a dar 0,2, ¿no es cierto? Si yo veo este valor, ya voy a decir, entonces este pulmón está normal, ¿ya? Pero resulta que puede ocurrir también que una persona haya tenido que, no sé, estar sometida a una cirugía porque tuvo un cáncer pulmonar, por ejemplo, y este cáncer pulmonar entonces llevó a que se tuviese que retirar uno de los lados del pulmón, ¿ya? En este caso sería el derecho. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos en este caso los dos pulmones, izquierdo y derecho. Aquí tenemos solamente, ¿no es cierto?, el lado derecho. Y aquí vamos a ver que incluso del lado derecho nosotros vamos a tener una cantidad que es menor porque supongamos que tuvo el mismo cáncer y invadió parte del otro pulmón y por lo tanto no está funcional. Supongamos que ese era el caso y hubo que extirpar, ¿no es cierto?, tejido pulmonar. Bueno, ahí la cosa a nosotros se nos vuelve un poco más compleja. ¿Por qué? Porque si con esto yo puedo movilizar 1 litro, ¿no es cierto?, con esta figura, resulta que cuando tengo la mitad de la capacidad pulmonar total, voy a tener la posibilidad de movilizar solamente 0,5 litros. Pero, ojo, miren acá, la diferencia de presión es la misma, que es bajo las condiciones que yo hago este experimento. Bueno, voy a tener que, entonces en términos prácticos, me va a salir alterado el examen. Y me va a decir de que esto no está funcionando bien, exclusivamente porque nosotros vamos a tener acá un error en el cálculo y es que la capacidad del pulmón completa está disminuida y no voy a estar midiendo lo real. Bueno, para eso entonces se hace este otro cálculo que está acá, ¿ya? ¿Y cuál es? Bueno, dividir, ¿no es cierto?, lo que es esta distensibilidad pulmonar, ¿ya?, calculando entonces una distensibilidad específica. Y básicamente se toma el valor anterior, que era esta distensibilidad calculada sin ningún tipo de consideración en los factores agregados. Y voy a poder entonces dividir esto ya por la capacidad del pulmón. Por lo tanto, yo voy a ver el volumen pulmonar. ¿Y cuánto es el volumen pulmonar? Efectivamente 1 litro, ya lo que tenemos en esta figura inicial. Y como 0,2 dividido por 1 es 0,2, me sale que efectivamente la distensibilidad pulmonar específica o corregida va a estar dentro de los rangos normales, que es 0,2. En este caso, si yo miro solamente el primer valor, que es una distensibilidad pulmonar calculada sin este factor de corrección, voy a tener que la distensibilidad del pulmón me estaría informando que está disminuida a la mitad. ¿Por qué? Porque muevo menos aire y es obvio porque tengo menos pulmón, menos parénquima pulmonar. Pero al hacer el factor de corrección, yo divido por la cantidad de aire movilizado. Y que en este caso son 0,5, ¿ya? Y no 1. ¿Por qué? Porque tengo la mitad de la capacidad pulmonar. Entonces, al dividir por 0,5, el factor que me va a dar, ¿no es cierto?, específico va a ser 0,2. O sea, ¿cuál es el mensaje aquí? Yo, independiente si tengo una persona que tiene su estructura pulmonar intacta, ¿no es cierto?, contra otro que tiene la mitad solamente del pulmón, porque el otro lo fue removido, veo que lo que queda de pulmón está funcionando de manera normal. O sea, el parénquima pulmonar de este sujeto y el de este sujeto son iguales, en términos de que el tejido que tiene ya lo que queda está funcionando bien, ¿ya? Y no voy a tener un valor errado. En este otro caso, lo mismo. Yo voy a tener acá una menor cantidad de pulmón. Si se fijan, aquí puedo movilizar 0,01 litro. Y miren la distensibilidad que me da en un inicio, que es muy baja, 0,02. Pero si yo divido esto por la cantidad de líquido que se puede movilizar, efectivamente que fue 0,1 litro, ya que esto es el caso hipotético, ahí aparece un décimo. Entonces vamos a ver que efectivamente también esta distensibilidad pulmonar específica que se calculó con esta manera, vamos a tener que el valor es exactamente igual y es normal. O sea, en el fondo, ¿de qué me sirve? ¿Me sirve para qué? Una persona independiente de que tenga mayor o menor parénquima pulmonar por distintos motivos, yo voy a poder evidenciar a través de este cálculo y de este examen si ese parénquima pulmonar tiene una capacidad funcional plena, ¿ya? O fisiológicamente activo de manera fisiológica o normal, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a decir, bueno, esta persona tiene menos pulmón, mucho menos que este, obviamente, pero el parénquima pulmonar que tiene, o sea, el tejido pulmonar que está acá, va a estar llevando a cabo un proceso de intercambio de gases
y se distiende de manera normal. ¿Ya? Esa es la conclusión y eso es súper importante. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener aquí un sujeto normal en el que yo puedo medir esta capacidad pulmonar total, ¿ya? Que está acá. Y voy a poder tener dos situaciones distintas. Uno, una situación que es la fibrosis, y en la fibrosis pulmonar lo que ocurre es que cuando tejido fibrótico o mayor cantidad de tejido colágeno, normalmente fibrótico, va a estar entonces complicando lo que es la distensibilidad pulmonar. Y si se fijan aquí la curva esta es muy distinta a la curva que nosotros teníamos de distensibilidad acá. ¿Ya? Esta curva, si se fijan, es un poquito más alta, y si nosotros vemos esta que está aquí, es mucho más botadita. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que influye de manera directa. Esta me está dando entonces la capacidad vital, que yo les decía que es de unos 4 o 5 litros, dependiendo de la persona. Esto es lo normal. Una persona que tiene limitada la distensión pulmonar, o sea, la distensibilidad, yo me di cuenta que estaba mal, ¿no es cierto?, realizada por un problema estructural del pulmón. Entonces, yo voy a poder ver acá que efectivamente en este caso un paciente fibrótico va a tener menor capacidad de distensibilidad, va a tener menor capacidad de movilidad de aire y por lo tanto la cantidad en términos concretos de aire que puede movilizar para hacer el intercambio gaseoso va a estar limitado, ¿ya? Y si está limitado, entonces la cantidad de va a ser muy, porque no es mano entonces a este volumen respiratorio, inspiratorio o expiratorio que está ahí residual, ya que va a tener el compromiso completo del parénquima pulmonar. Bueno, puede ocurrir lo contrario, y uno aquí en realidad se pregunta, bueno, dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a tener mayor capacidad pulmonar? O sea, tendría que hacer que mis costillas se distendieran y se abrieran cada vez más para tener mayor cantidad de, ¿no es cierto?, aire que ingresa al pulmón, porque eso es lo que dice esta curva, aquí tengo más aire, miren, en vez de llegar a 4 como está en este caso más o menos, aquí llega a 4,5. O sea, aumenta lo menos medio litro. Bueno, la verdad es que eso no es así. Nosotros no podemos distender más nuestra caja torácica porque no es posible, nomás. Físicamente, anatómicamente no es factible. Lo que ocurre en el enfisema es que uno empieza a ver que hay destrucción del parénquima pulmonar. Entonces, si tengo menos tejido pulmonar, ese espacio vacío que está quedando porque hay menos pulmón en el fondo, menos parénquima, va a ser ocupado por aire, ¿ya? Y por lo tanto voy a efectivamente poder incorporar más aire en mi pulmón. ¿Por qué? Porque adentro tengo más espacio. Pero ahí tenemos otro problema. Yo les dije que voy a tener menos parénquima pulmonar, o sea, voy a tener menor cantidad de alveolos. Eso es lo que ocurre a los pacientes fumadores cuando ya mucho tiempo fumando y caen en este cuadro que se llama enfisema, en que hay una destrucción del tejido pulmonar, incluyendo los alveolos. Entonces, claro, el paciente fumador se ve con un tórax como muy llenito de aire cuando uno ve la radiografía, pero resulta que a esa persona le faltan alveolos y por lo tanto tiene una menor capacidad de intercambio pulmonar porque no tiene los alveolos. ¿Alguien alguna vez ha visto una radiografía? Sí, no, más o menos. ¿Qué hora es? Ya, termino con esto y hacemos un break cortito. ¿Alguien alguna vez ha visto una radiografía o no? ¿Aló? ¿Me dejaron botado? Pensé que estaba yo solo por acá. Bueno, busquen en internet, ahí van a ver algunas figuras de radiografía y ustedes se van a fijar que la radiografía en la zona ósea, ya, en la clavícula, en las costillas, se ve blanco, ya, y la zona que está relacionada con la parte de aire incorporada a los pulmones se ve un poquito más oscura. Bueno, en estos pacientes efectivamente cuando nosotros vemos
¿no es cierto?, en el paciente enfisematoso, el parénquima pulmonar, se nota que está con una cantidad de aire mayor. En la radiografía se ve. Pero también uno puede observar que hay cavidades en donde hay más aire, en donde está más gris, ya la radiografía, y es porque eso representa el aire que hay dentro de él. Por lo tanto, cuando ustedes pasan después por farmacia clínica, estén en el hospital, ahí van a ver radiografías reales. Ya van a poder apreciar efectivamente cómo una radiografía de un paciente que tiene su capacidad pulmonar y parénquima de manera normal, ya difiere mucho de un paciente enfisematoso, en el cual van a ver que hay cavidades de aire y que en realidad es porque no tiene el tejido pulmonar, está destruido. Y si está destruido, no puede llevar a cabo proceso de intercambio de gas. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Bueno, cuando nosotros queremos saber entonces de qué manera podemos calcular, ¿ya? Y podemos saber de qué forma va a estar influyendo este proceso, ¿no es cierto?, en la mecánica respiratoria, podemos ver que aquí tenemos entonces que la presión a nivel del pulmón, del parénquima pulmonar, va a ser igual a la presión del alveolo menos la presión de las pleuras. ¿Ya? Obviamente si la presión del alveolo es cero, porque no hay tránsito de aire, eso ya lo vimos en el video anterior, vamos a ver que la presión a nivel del parénquima pulmonar y de las pleuras va a ser igual pero opuesta. ¿Ya? Y cualquier movilidad que haya en términos de la caja torácica que influya en la presión de las pleuras o del parénquima pulmonar, la diferencia se va a reflejar aquí en el alveolo y por lo tanto esta relación ya que está aquí se va a ver siempre con la igualdad. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que la presión que tenemos para poder llevar a cabo procesos, ¿no es cierto?, de incorporación de aire, va a implicar un trabajo. Eso es lo que es la W. W en física siempre es trabajo. Y que va a depender de la presión que tengamos en las pleuras con respecto a la presión barométrica. Por lo tanto, siempre la presión barométrica va a ser un referente. A nivel del mar, ¿cuántos son? 760 milímetros de mercurio, o 76 centímetros de mercurio, ¿cierto? Y a eso yo le voy a retirar entonces lo que corresponde ya de la presión pleural y por lo tanto me voy a quedar con la presión de trabajo. Ahí yo puedo saber entonces cuánto es lo que efectivamente está desarrollando en términos prácticos una persona que está haciendo un trabajo de respiración. Ahora, cuando yo quiero saber efectivamente cuánto es la presión que nosotros vamos a tener para llevar a cabo el proceso de intercambio gaseoso, va a depender de la presión a nivel del parénquima pulmonar, ¿no es cierto?, y de esta presión de trabajo, y efectivamente será la que nos dé a nosotros la presión de trabajo que va a estar desarrollando en cada inspiración o expiración de una persona. Nosotros podemos también esto calcularlo de manera directa, ¿ya? Entre la presión alveolar menos la presión pleural y la presión pleural menos la barométrica, y eso me va a dar a mí entonces, si se fijan, yo cancelo estos dos factores, que es la presión, ¿no es cierto?, de las pleuras, y vamos a tener aquí que va a depender principalmente del trabajo y de la movilización de aire, de la presión que exista en el alveolo con respecto a la presión barométrica que nosotros tengamos en el entorno que nos encontramos. ¿Ya? Normalmente a nivel del mar, siempre se habla a nivel del mar para hacer los cálculos más fáciles. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede saber allí cuáles van a ser los niveles de presión y cuando cuáles están fuera, y por lo tanto habrá que hacer alguna corrección o algún tipo de modificación. ¿Ya? Aquí tenemos una dinámica, ¿no es cierto?, en la cual aparece la capacidad vital ya de una persona. Vemos que tenemos nuestro, obviamente, ustedes recuerdan que tenemos nuestro volumen residual, que es lo que está representado aquí. Bueno, este volumen residual, ya en este caso, no se consideró. Entonces, cuando vean esta gráfica, el cero no parte del cero en términos de volumen respiratorio, sino que el cero solamente está considerando la capacidad vital, ¿ya? Por lo tanto, aquí partimos con el volumen residual, ¿no es cierto?, como cero. Inspiramos, estamos tomando aire y vamos a llegar hasta llenar completamente el 100% de nuestra capacidad pulmonar total, que va a estar aquí. ¿Qué ocurre con las presiones? Vamos a tener básicamente dos tipos de presiones que van a estar dándose, y aquí tenemos primero la presión que se va a estar dando en la pared, ¿no es cierto?, torácica,
Y tenemos aquí también la relación de presiones que se va a dar en términos del parénquima pulmonar, ¿ya? Donde tenemos nuestro pulmón y obviamente también la interacción de este a través de las pleuras, ¿recuerdan? Con la movilización a nivel de la pared torácica. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener aquí, primero, que al aumentar la cantidad de aire que estoy incorporando, vamos a tener un aumento de la tensión, tanto por el lado, ¿no es cierto?, que va a estar en la pared torácica, y obviamente las pleuras van a ser las que van a tener siempre esta presión representada en términos negativos, y también obviamente a nivel de el alveolo de la parte respiratoria. Por lo tanto, vamos a tener aquí una dinámica y aquí voy a inspirar y aquí voy a expirar. Obviamente, fíjense que vamos a tener una dinámica aquí un poquito distinta entre una y otra y después viene otra. Ya, entonces, bueno, la siguiente gráfica también lo que muestra es justamente la dinámica, que es lo que yo lo estoy diciendo. Aquí tenemos la presión en el alveolo, tenemos la presión entre las pleuras, ¿no es cierto?, que es un espacio virtual, ahí no existe un espacio, están pegadas, están unidas una a otra. Y aquí tenemos la presión del parénquima pulmonar, por eso aparece PL, esto está en inglés por eso. Entonces ahí tenemos la presión del parénquima. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a estar movilizando en reposo más o menos 0,5 litros, ¿ya? Que es lo que se está movilizando acá. Vamos a la presión pleural, miren, es siempre negativa, o sea, parte de los menos 5 y se hace más negativa hasta llegar a los menos 8 casi, cuando nosotros estamos inspirando, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a ver que la presión en el alveolo que está en 0, ¿ya? En donde no hay movilidad de aire y por lo tanto comienza el flujo de aire, se hace un poquitito negativa, menos 0,5, recuerden, centímetros de agua, siempre centímetros de agua, ojo. Y vamos a ver que llega un máximo en el cual nosotros vamos a tener la mayor velocidad, miren la pendiente, y después la velocidad empieza a disminuir aquí, ¿ya? Y empieza entonces a entrar cada vez menos aire hasta que las presiones se igualan nuevamente y por lo tanto vamos a tener el máximo de aire que podemos incorporar en este proceso inspiratorio que sería en reposo. Después viene la expiración, ¿no es cierto? Estamos botando el aire y fíjense acá, nosotros vamos a tener una disminución de la presión, ¿ya? Vamos a tener aquí un aumento de la presión en el proceso de eliminación del aire y en el alveolo se representa con un máximo de más 0,5, que es lo que habíamos conversado también y visto en el video anterior. Entonces vamos a ver que ahí se empieza a eliminar el aire. Pero fíjense que la dinámica es distinta. En esta la velocidad se alcanza casi a la mitad de esta dinámica, en cambio en este otro, casi en el primer cuarto se alcanza el máximo ya de presión y después decae lentamente. Ya, eso lo vamos a analizar después en nuestra diapo más adelante. Y aquí vemos cómo está la diferencia de presiones transpulmonares o del parénquima pulmonar, la que está aquí, presión del pulmón. Y podemos ver efectivamente que la presión transpulmonar va a tener una dinámica que va a variar y va a ser mayor en la inspiración y menor en términos de sus diferencias en la expiración, ¿ya? Y eso por la naturaleza propia del parénquima, que es colapsable, ¿ya? Para que ustedes también lo tengan claro. Así es que cuando nosotros observamos ese tipo de dinámica, ya nos acerca un poco a saber cómo es el flujo del aire, ¿ya? Cuál es la velocidad que tiene, cuándo es mayor, cuándo es menor, y obviamente de qué manera la presión transpulmonar que está aquí va a tener una participación muy, muy importante porque va a depender de ella que nosotros tengamos la movilidad del aire, porque si esta presión aumenta mucho, obviamente nosotros vamos a ver que las vías aéreas van a colapsar. Y si estas colapsan, entonces obviamente el aire no se mueve. Y obviamente ahí tenemos problemas de ventilación. Ya, paremos un ratito.